Muy buenas, bienvenidos a un episodio más de Laura Poppins. Este es en la piscina. Y es que, bueno, antes de empezar a estudiar semejante mazacote, esto es solo la mitad de una asignatura y muy resumido, quería, bueno, un vídeo un poquito ya introduciendo el dejar ir y sobre todo qué es y qué no es, ¿vale? Porque mi personalidad, ser tan mental y analítica, y yo tuve un proceso para poder conectar con el cuerpo. Yo venía de una neurosis, la cual tuve que trabajar con una psicóloga, ¿no? Entonces, el dejar ir y conectar con el cuerpo o tener la mente aquietada para mí no era una opción. Entonces, ¿cómo empecé a hacer el dejar ir? Pues a través del psicoanálisis, por así decirlo, y a través de la psicoterapia. Y es verdad que hay muchas técnicas, o sea, realmente el camino este, si lo queremos llegar a esa paz, a esa iluminación, es irte desapegando de todo y al final de las herramientas también. Entonces yo lo que siento, por ejemplo, lo que enseño en Identidad Salvaje y a través del método Coder es ir sabiendo qué herramienta utilizar dependiendo de cada momento, pero sin apegarte y sin tener que recurrir a una en concreto, sino sabiéndote, leyéndote, haciéndote el escáner corporal, cuál necesitas primero. Yo es verdad que para tendencias de personalidad como la mía de eso, capacidad analítica, raciocinio, comprensión, recomiendo la que os voy a decir ahora, por la que yo creé el método Coder y por la que luego he acabado a lo mejor más en la oración y en la somática del dejar ir a través del cuerpo y por último en la oración, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el dejar ir desde un poco desde el psicoanálisis o desde la psicoterapia? Pues bueno, yo lo primero recomiendo mucho escribir. Yo me vaciaba al principio con mucha escritura, luego ya pasé a sentir el cuerpo y luego ya de ahí lo último que ha sido realmente este año ha sido a la oración y a la entrega al Espíritu Santo, que lo cual me parece súper potente. O sea, creo que al igual que en el método científico siempre hay un porcentaje del modelo, ¿no? Del modelo estadístico que no explica la variable, ¿vale? O sea, que hay ese porcentaje de incertidumbre un poco, de que no está al 100% que esa variable dé lugar a la otra. Siempre hay que contar con esta parte de incertidumbre y aunque tengamos, creo que, una gran inteligencia emocional o una gran consciencia sobre nuestro propio cuerpo, tenemos que estar abiertos a algo más. O sea, a mí me ha sido un antes y un después el tema de la oración. Sobre todo, como decía, a personalidades analíticas como la mía, llega un punto que si estás realmente avanzando y tomándote el camino espiritual con una entrega y una voluntariedad real, te tienes que empezar a desprender de aquello a lo que más te apegas. Y esos son también tus dones. De hecho, yo llevo un tiempo como entregando la satisfacción del comprender y el analizar. Y por eso también, ojo, esto me lleva a, digamos, trabajar más desde el propósito y desde la voluntariedad, ¿no? Es como, vale, estos dones se me han dado para entregárselos, no para yo alimentar mi propio ego. Entonces, es verdad que a medida que estoy haciendo esta entrega, sí que la capacidad de trabajo, digamos, y de dar a los demás aumenta. Pero bueno, venidos a este dejar ir y que ya llevamos varios capítulos del libro Dejar ir y de trascender los niveles de conciencia, creo que están prácticamente todos, ¿cómo podéis detectarlos vosotros mismos? Pues bueno, tenéis que empezar, por eso os recomiendo la escritura, tenéis que empezar a detectar cuáles son vuestros patrones. O sea, y vuestros patrones son cuáles son vuestras mayores como percepciones, o sea, qué soléis percibir lo primero. Y según lo que percibáis primero es lo que sentís primero. O sea, la percepción primero viene a lo mejor de una interpretación y luego de un sentir, ¿vale? Entonces, de ese sentir, leyéndoos mucho y escuchando los capítulos de Dejar ir y trascender los niveles de conciencia, vais familiarizándoos con la vergüenza, con la culpa, con la apatía, con el miedo, con la tristeza barra pena, con el deseo, con la ira y con el orgullo. Y ya los superiores, yo diría que esos os los dejéis más para el final y os concentréis en los inferiores. He visto a mucha gente durante el proceso memorizando como papagayos los superiores, porque al final el ego quiere enaltecerse y quiere llegar a esa iluminación, pero queriendo matar a la personalidad y al final queriendo obviarla o siendo pasivos, ¿no? Actuando pasivamente hacia ellos. Entonces yo, como eso lo he visto y no quiero que os pase, pues aquí os traigo, ¿no? Estos tips. Entonces, primero eso, escribir. Fijaros en la interpretación y dónde se repiten o cuáles son las interpretaciones que más se os repiten. Y en esas interpretaciones ver qué niveles de conciencia están. Y es que los niveles de conciencia son como las capas de cebolla. Siempre va a haber uno que vas a detectar muy rápido, pero va a haber uno o dos por debajo que te va a ser difícil.
Y aquí es cuando te digo, cuidado para no caer en el sobreanálisis, ¿vale? Cuando veas que te has quedado en un bucle, por fin sale ahí, o sea, no sobreanalices más, sal, haz cosas terrenales, ¿vale? Relájate, sé creativo, haz cosas que te sientan bien, sal por ahí, pero no sigas buscando, ¿ok? Porque esto si no es caer en el sobreanálisis y es la parálisis por análisis. Entonces, en esta práctica, en la cual yo en el programa de Identidad Salvaje, sobre todo en el club, es digamos el curso o el camino, el acompañamiento que ofrezco, que es cómo interpretar tus patrones, tendencias de personalidad según los niveles de conciencia / emociones. ¿Y por qué para mí como los niveles de conciencia son todos? Pues porque emociones primarias y secundarias no os podéis imaginar, bueno, ahora lo saco por aquí, todas las que hay. Es un lío, o sea, yo he visto, lo he dicho creo que ya en antiguos vídeos, pero he visto a terapeutas, psicólogos todavía liarse con las emociones suyas propias, ya ni os quiero contar de sus clientes pacientes. Y esto a mí me parece súper práctico porque son 8 y de verdad que hasta donde yo llevo hasta ahora visto, no fallan. O sea, si realmente das en la emoción que primero creo ese error de percepción de no amor, que ese no amor, el yo percibo no soy amado, yo percibo que soy castigado, entonces yo ya percibo las 5 heridas, ¿sí? Entonces tú llegas como a eso a través de esta escaleta. Una vez que estáis muy familiarizados, tenéis que vaciar mucho, escribir mucho, mientras ir escuchando, volviendo. Yo a día de hoy sigo leyendo los capítulos y a día de hoy sigo descubriendo y sigo profundizando aún más en ellos, ¿vale? Y aquí algunos tips de ellos. Sí que os digo que el de la vergüenza / humillación, a nivel interno, creo que no se pilla de verdad, no se integra hasta que se ha trabajado todos los anteriores y se ha trabajado un buen nivel de introspección. Porque si no se queda muy en la superficie, o sea, muy en la razón, muy en la mente. La culpa se siente muy lapidante, o sea, siente mucho peso arriba y está muy directamente vinculada tanto con el miedo como con la vergüenza, ¿vale? Al final yo siento culpa porque es mejor que sentir vergüenza. La vergüenza te la pida, porque es esa parte tirana, horrible de nosotros mismos. Y el miedo al final, como se siente tan agónico y te lleva directamente como a ese miedo a la muerte, que es el desapego de tu cuerpo, pues prefieres sentir culpa, ¿vale? Entonces ahí hay un círculo vicioso, es un triángulo que se retroalimenta, ¿vale? Y yo, ¿qué os recomiendo que hagáis para cada una de estas emociones si las sentís? Con el miedo, pararos en seco. Pararos y sentiros. De hecho, a mí me sirve mucho como coger como los reposabrazos de la silla en la que estoy, porque se siente como muy asfixiante y como que literal te mueres. Entonces, el permitirte hacer eso, sentirlo a través del cuerpo, te va a dar una claridad de lo que tienes miedo. Y una vez que te da la claridad de lo que tienes miedo es acciona. O sea, yo camino con mis miedos ahora con el emprendimiento así de lado. ¿Y qué pasa? Que antes, al no permitirlos, caía en la vergüenza y me quedaba ahí. Y en parálisis. Entonces, primero es dejar de sentir el miedo, que se siente como muy asfixiante, y luego ver la claridad y actuar en contra de lo que te dice ese miedo. Por ejemplo, en la apatía os diría que es daros muchos mimos. La apatía es desesperanza, es todo muy complicado, es imposible ser feliz. Entonces ahí, junto con la culpa, diría que os mimaréis mucho y os diréis muchos cariñitos. Digamos al final, que es lo que yo he practicado, es qué actos os gustarían que hicieran los demás para que demuestren que se arrepienten y que van a cambiar y que se sienten mal, y para que les perdones y que ellos mismos se perdonen. Ellos al final hacen gestos, ¿no?, de compensación. Pues háztelos tú por ti mismo, ¿vale? Y la vergüenza al final es, yo creo que el nivel que más me ha conectado a Dios y al espíritu, porque es el único que te lo puede quitar, porque esas imágenes de como ser lo peor, de por ciertos pensamientos soy X, soy y no me merezco, ahí ya se acaba como esa parte de psicoanálisis y de analizar. Por lo tanto, solo puedes entregarlo, y es donde he visto que al final hay algo más, hay un Dios, hay Jesús, el Espíritu Santo, porque he visto que al entregarlo y al reconocerlo se esfumaba y ya no había ese malestar. Entonces, este nivel sí que recomiendo que sea a través de esta parte más espiritual, ¿no? Pero ¿qué pasa con las otras emociones que están por encima? Como por ejemplo, encima de la culpa está la tristeza. La tristeza también está muy relacionada con el miedo y la culpa, también forma otro triángulo. ¿Y por qué lo digo? Pues bueno, porque la tristeza es al final un resistirte a lo inevitable, como dice el doc, que es
que todo esto estamos de paso y toda relación es de paso y no para siempre. Entonces el aceptar te lleva como a ese perdón y a transitar la emoción, que como dice el doc, te dura 10-20 minutos el transitar la pena. No más, si te la permites bien, como la ira. Pero si no, te metes en un círculo vicioso de, también puede haber ira, ¿vale? Pues cuando ocultas la pena. Y es todo por no querer enfrentar la pérdida también, tal vez porque hay asociado vergüenza cuando hay pérdida. O sea, si alguien se va de mi lado o corta una relación es porque no sois lo suficientemente digno o bueno para ser amado, pero nada que ver con la realidad. Entonces, la tristeza además se expande mucho por todo el cuerpo, es difícil de localizarla, se siente muy agónica. Yo creo, la definición de dolor, ¿no? Y tal vez lo que más evitamos, y como dice el doc en el capítulo de la pena, sobre todo lo que más los hombres se reprimen, porque se ha instalado en la sociedad que los hombres no lloran, ¿no? En cuanto al siguiente, el deseo, tiene mucha energía y es muy fácil de pararte a verlo. Es muy fácil porque te lleva directamente a querer hacer algo y muy rápido. Entonces eso es como literal renunciar a la satisfacción inmediata. Entonces quiero algo, pues quedarte quieto. Esa es la entrega o el dejar ir del deseo. La ira, pues es permitirte bien el enfado, fíjate, es permitirme con conciencia que voy a despotricar, me voy a vaciar para luego buscar la responsabilidad, pero primero me voy a permitir lo que mi ego a lo mejor me dice que no podría porque sería mala persona, ¿vale? Y el orgullo, esta es a lo mejor muy fácil de ver, es muy fácil, por eso es la última ya superior, inferior, de los niveles inferiores, pero claro, te lleva directamente, ver el orgullo te conecta directamente con la vergüenza, o sea, con la vulnerabilidad. El orgullo está tapando literal una imagen de ti mismo, pues no suficiente, no merecedor, literal. La cosa es que tienes que profundizar, o sea, cuando te metes de lleno en la vergüenza es una piscina, ¿eh? Es un océano. Pero es verdad que verlo desde el orgullo a la vergüenza a nivel analítico mental es muy fácil. Pero eso, hay que pasar como por ese coraje, esa valentía, ese doblar ahí la rodilla, en cada rodilla, ¿sabéis? Y reconocerlo. Entonces, bueno, hasta aquí os he contado un poquito brevemente cómo podéis ir sintiendo, podéis ir actuando en cada nivel de conciencia, cómo podéis empezar a interiorizar los niveles de conciencia para vuestros día a día, para que no sufráis, para que no os quedéis paralizados, para que no os agotéis en la acción masiva. Esto es realmente inteligencia emocional y esta es la forma en la que yo he encontrado más rápida y eficaz. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.